Hola, queridos amigos de la Hora del Mariachi. El día de hoy nos encontramos aquí en Plaza Garibaldi desde el Salón Tenampa. Quiero decirles que tenemos un programa súper especial, como siempre, presentándoles a los mejores músicos del género del mariachi. Hoy, un invitado aún más especial. Quiero decirles que nos acompaña el maestro Marco Morel, vicepresidente de Eje Ejecutantes. Maestro Marco, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Yo bien contenta de tenerlo aquí porque pues tenemos un poquito de conocernos, pero creo que hubo mucha química en la cuestión de la música. Sí, cómo no. Sé que es un amante del mariachi y sobre todo agradecerle que me dijo, Magda, quiero estar en tu programa. Ah, claro que sí. Y dije, maestro, para mí es un honor. Gracias. Es un honor y poder compartir este espacio y que también los músicos del mariachi sepan que dentro de otros géneros los admiran, los respetan y quisiéramos también de alguna manera hacer ese enlace y esa unión de géneros. Claro que sí. ¿No? Sí, para mí el mariachi es una de las organizaciones más completas que hay en cuanto a dotación. Tiene todas las secciones, como lo comenté alguna vez, todas las secciones de la orquesta sinfónica, ¿no? Que tiene la sección de cuerdas, tiene la sección de metales, y tiene la sección, a veces hay flautas, ¿no? En el mariachi. De repente. De repente. Y hasta acordeón. Acordeón, bueno, ahora sí. Y bueno, el arpa, ¿no? Pero también tiene la sección rítmica, que no es la percusión sinfónica, pero es una percusión que hacen la vihuela y la guitarra, ¿no? Okay. Ese es un trabajo muy interesante, porque ellos suplen esa parte, además aportando armonía, ¿no? Al mismo tiempo que hacen la sección rítmica, ¿no? Creo que es muy importante cómo se ha desarrollado, sobre todo la vihuela me llama mucho la atención, porque la vihuela viene de un instrumento europeo, ¿no? Bueno, así como todos los instrumentos de cuerda aquí en América, pero la vihuela antes se tocaba haciendo figuras melódicas, ¿no? O en la música medieval o renacentista se toca haciendo figuras melódicas, pero en México se transformó y se convirtió en un instrumento rítmico. Y cómo lo ha adoptado el mariachi, ha hecho maravillas, yo les digo, han hecho maravillas que han tocado sentimientos, ¿no? Fíjense que les quiero platicar un poquito para que conozcan al maestro Marco Morel. Es un maestro, lo que conozco de él, muy inspirado. Sí. Tiene composiciones, me estoy enterando que incluso tiene composiciones para el mariachi. Sí. Vamos a ver qué podemos hacer con un mariachi bonito. Muchas gracias. ¿Verdad? Y poder hacer esa sinergia. Sí, yo compongo música para guitarra, ¿no? En principio, porque es mi instrumento. Pero yo siempre tengo en la cabeza que esos temas deberían de sonar con mariachi, ¿no? Porque siempre lo tengo en la cabeza. Yo trabajé con Guadalupe Trigo, ¿no? Compositor de mi ciudad, un tema muy conocido. Y entonces siempre tuve en la cabeza el mariachi, porque siempre quisimos tocar con mariachi. Aquí hicimos una temporada aquí cerquita. En el que le llamaban el Teatro Santa Cecilia, aquí en el Rincón. Sí, ¿no? Y ahí tuvimos oportunidad de tocar con muy buenos mariachis. Y finalmente sonó la música de Trigo como fue concebida en un principio, ¿no? Con mariachi. Y después, pues trabajamos por cuestiones de logística y económicas, siempre trabajamos ya no con el mariachi. Imagínense una gira, sería muy costoso, ¿no? Llevar a tantos elementos. Y hacíamos, pero siempre en nuestra cabeza estaba Metían esa idea. Metíamos esa idea, pero hacía Trigo un trabajo de guitarras muy, muy interesante, ¿no? Ok. Maestro, ahorita hablando en la cuestión musical, definitivamente usted en otro género, pero siempre le llamó la atención el mariachi. Sí, sobre todo las rítmicas, ¿no? Siempre compongo pensando, en 3 octavos o en 6 octavos, siempre estoy pensando en esas rítmicas y ese ritmo donde se combinan un compás de 3/4 y un compás de 6 octavos, que lo usa mucho el mariachi, siempre lo tengo en la cabeza. Es en forma natural. A veces tengo problemas con músicos que vienen, por ejemplo, de otras corrientes para trabajar conmigo, y porque me dicen, es que tu música siempre está en 3/4, y siempre estoy contando, ¿no? Para entrar. Le digo, pero no, es que es algo natural, lo tienes que meter en tu cabeza y en tu cuerpo para que ese sentirlo, ritmo... sobre todo. Exactamente. Yo algo que puedo compartir con muchos músicos, aquí el tema es sentir.
lo Sí. que está uno tocando. Sí. Y creo que es algo que también lo define mucho a usted, maestro. Sí. ¿No? Sí, y lo interesante es no estarlo intelectualizando cada compás, ¿no? Sino, como dice Magda, sentir ya que ese ritmo está dentro del mexicano, ¿no? Claro. Cuando escuchamos mariachi nos prendemos porque ya tenemos antes esa información. Así es. Entonces, por eso en cuanto escuchamos el mariachi, estamos ya conectados, ¿no? Me pasó una cosa muy curiosa. Fuimos a Lisboa, a la Expo Lisboa, con Eugenia León, ¿no? Y entonces yo andaba curioseando ahí en la Plaza Sony, que es una plaza muy grande donde ponen equipos Sony precisamente para mostrar la tecnología. Y había tocado un grupo de música con muchas percusiones y todo, muy africano, muy cubano, muy afroantillano, ¿no? Y entonces yo pensé, es que después de esto no puede haber nada más fuerte que esto, ¿no? Y después, y me fui, porque la gente pasaba y se sentaba y se iba, ¿no? Y entonces me fui un rato a ver la expo y cuando escuché el mariachi, que no sabía que iba a entrar, empezó el mariachi y yo dije, voy a ir para encontrar un lugar. Ya no había lugar. En cuanto empezó el mariachi, se llenó la plaza, pero además yo sentí que con la dotación del mariachi había superado en fuerza lo que había escuchado antes, ¿no? Y complementado lo. Claro, porque entró la sección, entró el guitarrón y la vihuela y la guitarra. Empezaron a hacer una cuestión rítmica ahí y se sentía esa fuerza, esa vibración. No sé si son las frecuencias de estos instrumentos, pero lo que llenó la plaza, ¿no? Y entonces, y toda la gente muy emocionada, ¿no? Y muy entregada. Y yo sentí muy bonito porque dije, es mi país. Es mi país y es mi música, ¿no? ¿No? Pero, y sobre todo, maestro, esa parte, ¿no? Donde no sé si le ha pasado más bien, sí le ha pasado, yo creo que infinidad de veces, donde va a algún país y toda esa cuestión y escuchan la música del mariachi, aunque uno sea de otro género o aunque incluso no se dedique uno a la música, lo llama a uno su raíz, sí, claro. Lo llama a uno el sentimiento. A usted de alguna manera sé que hace composiciones también para música mexicana contemporánea. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Platíqueme un poquito cuál ha sido su inspiración o en qué se ha inspirado para la realización de esos temas. Sí, bueno, como comentaba antes, llevo el 3/4, 6/8 en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Entonces, siempre que pienso en un tema, empiezo, de repente me doy cuenta que estoy pensando en eso y quiero hacer algo en 4/4, por ejemplo, ¿no? Pero el maestro. Sí, me lleva para allá siempre, ¿no? Porque siempre, pues es que traigo la música mexicana, ¿no? Me ha pasado algo, cuando viajo a otros países, me acerco con otros guitarristas o nos acercamos y me dicen, es que tú suenas mexicano. Y le digo, pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? Si estoy tocando otras cosas, ¿no? A veces boleros o cosas de eso. Y me dicen, es que suenas mexicano. Le digo, pero ¿en qué consiste ser mexicano? Y yo mismo me hago esa pregunta, ¿no? Ajá. Y no sé, todavía no lo sé, pero mi sonido es mexicano, ¿no? Aunque toque otros estilos, mi sonido siempre va a ser mexicano. Yo le voy a decir algo, maestro, y creo que sé que no voy a completar su pregunta a usted mismo, pero siempre en el género del mariachi, cuando dicen, este mariachi tiene este estilo, este mariachi tiene este estilo, y siempre yo la enseñanza que tuve desde casa fue que cuando tú tocas el género, es porque sí llevas pues una educación musical, sí, ¿no? Definitivamente, sí, ¿no? De escuelas así. Pero tu sentimiento es el que te transporta. Entonces, ya siendo usted amante de la música mexicana, al poder interpretar, como dice usted, ya por inercia, sí, ya trae el 3/4, 6/8. Sí. Y es el que le ha dado el estilo propio a usted. Sí, claro. Quiero pensar. Sí, no, definitivamente. Y digo, sí, yo pensando mi mínimo conocimiento. No, yo me dediqué a la música, a la guitarra, porque me llamó mucho la atención la introducción de Mi Ciudad, ¿no? Que la hacía Guadalupe Trigo en la grabación. Y yo decía, ¿cómo es que una guitarra puede hacer el trabajo del contrabajo, del guitarrón, del arpa y de la cuerda, ¿no? Porque la armonía. Al mismo tiempo está haciendo las tres cosas. Claro. ¿No? Y entonces en esa introducción se me reveló todo un mundo. Y me di cuenta que, México es eso, ¿no? México es una guitarra. Y entonces tomé la guitarra,
porque pensé que con eso podía expresar lo que yo sentía, ¿no? Y aparte, yo ya tenía la información del mariachi, ¿no? Okay. Ya había estado en contacto con mariachis. Y no sé, pero desde niño me emocionaba mucho. Desde pequeño le emocionaba Sí, el género. sí, porque mi papá llevaba artistas a Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Okay. Y siempre iban con mariachi. Entonces, de repente, alquilaba algún salón me acuerdo del Hotel Presidente en esa época, y yo lo acompañaba a esas audiciones. Entonces, audicionaban mariachis para ver quién iba a ir con el cantante, ¿no? Y ya desde ahí. Y yo oía y veía un mariachi, luego escuchaba al otro tocando los mismos temas, y pues sí empecé a nutrirme de eso, ¿no? Y a sentir muy bonito también, ¿no? Yo creo que eso ya también, maestro, lo vamos a adoptar en el género del mariachi, Ojalá. Lo vamos Por a mí adoptar en encantado, el género del mariachi, encantado. y a mí sí me encantaría, digo, para las agrupaciones que, pues yo sé que el nivel musical del maestro es un nivel muy, muy privilegiado por todo el estudio que ha tenido, que también ahorita nos va a platicar un poquito de cuál ha sido su iniciación musical y todo eso. Sí. Y sí nos encantaría que hiciera algo con el género. Y ¿Cómo presentarlo no? en los Claro que galardones. sí. Yo creo que Me eso encantaría. maestro, eso sería un boom. Para mí. Próximo, Para mí sería cuarta entrega de galardones. Un gran reto. El maestro Marco Morel con mariachi. Eso me encanta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted déjemelo a mí. Nos vamos a encargar de hacer eso. Muchas gracias. No, y yo creo que, imagínese, maestro Marco Morel con un traje de charro. Bueno, es que eso no, porque por una razón, para ponerse el traje de charro y para hacer la música de mariachi, hay que estudiar mucho los géneros para merecerlo, ¿no? Porque no cualquiera se puede vestir de mariachi, ¿no? Yo quisiera que eso lo entendiera mucha gente. Sí, creo que hay que tener mucho respeto para eso. Usted es de mi idea. Sí. Porque a veces muchos músicos, en general, hay mucha gente que se pone en traje de charro como si fuera a ponerse una falda. Claro. O un pantalón. Sí, o como moda, ¿no? Como moda. Pero a mí incluso Magda, ¿deberías de conducir con un traje de charro? No. No, porque mi papá me dijo, el traje de charro se respeta. Y se merece. Musicalmente, sí. Con disciplina y sobre todo la imagen. Y conocimiento. Y el conocimiento. Pero sí nos encantaría, a mí me encantaría muchísimo, y lo voy a gestionar, maestro, se lo prometo. Gracias. Con una agrupación que podamos lucir sus temas, sobre todo sus temas, maestro. Me encantaría. No, sería un para gran nosotros. Regalo para mí. ¿No? Muchas gracias. Pues espere ese regalo, maestro. ¿Verdad? Hablando un poquito, por decir, estábamos hablando de la cuestión del musical y el gusto usted por la música. En algún momento de su vida, a sus inicios musicales, ¿cómo es que el maestro decide iniciarse en el género musical? Bueno. O sea, ¿cómo se involucra en la música? Me dice que su papá se dedicaba también a la música. Pero fue a raíz de escuchar la música de Guadalupe Trigo, porque ese proyecto... ¿Su referente? Sí, fue mi primer referente, porque, o mi segundo referente. Cuando escuché a Trigo, escuché la música mexicana, pero transformada, porque en ese trabajo en especial de Mi Ciudad, de ese disco, intervinieron Mario Patrón, Enrique Neri y Chucho Ferrer. Chucho Ferrer. Y después me enteré por el mismo Trigo de que la consigna para hacer ese disco era que los arreglistas tomaran en cuenta a Silvestre Revueltas para hacer los arreglos, pero también que metieran, que tuviera mucha influencia del jazz, ¿no? Por eso armaron una big band adentro del mariachi, y que tuviera el mariachi precisamente. Por eso grabaron, la base del Vargas grabó ese disco, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año? De 71, 72. Entonces, ahí se dio una fusión muy, muy interesante, porque ya el mariachi no era nada más el mariachi, sino que ya tenía una fusión de arreglos donde se permitían muchas reglas que se aplican al jazz, ¿no? ¿También? Sí, hablo mucho o analizo mucho los clusters que escribía Mario Patrón en los metales, ¿no? Entonces, cuando uno escucha Mi Ciudad, de repente escucha el claxon de los camiones o de los coches adentro de la ciudad, pero eso hecho con los metales, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es que metió eso ahí, no? Porque además, si lo analiza uno, dice, la vihuela y la guitarra van haciendo armonías tradicionales,
pero junto con los metales que están haciendo armonías jazzísticas, ¿no? Ya hacen ese ligamento. Sí, y entonces oyes a México, pero lo oyes muy moderno. Y, Que es el nuevo estilo. exactamente. ¿No? Y entonces para mí es un parteaguas en la música mexicana ese trabajo, ¿no? Ok. Maestro, cuando vamos ya creciendo, me imagino que ya con estos antecedentes que usted me da dentro de la música, ¿cuál ha sido su preparación? ¿Cómo fue? Porque muchos van a decir, bueno, el maestro Marco Morel, gran músico, eso. ¿Cuáles fueron sus bueno, escuelas? mi primera preparación fue Juan Elguera, maestro de guitarra, con el que estudié técnica guitarrística y música en general, ¿no? Pero después, bueno, las inquietudes fueron no nada más tocar guitarra, ¿no? Estudié con Margarita Vega, orquestación, armonía funcional, armonía moderna, y con ella realmente, ella me abrió un gran camino en la música moderna, ¿no? En la música contemporánea. Okay. Y por eso mis composiciones tienen muchas influencias de todo esto, ¿no? Que he vivido. Creo que mucho ha sido también autodidacta porque me he puesto a transcribir los arreglos, por ejemplo, estos de Mario Patrón, de Enrique Neri y otras músicas, ¿no? Y eso ha sido una gran información para mí, ¿no? Sobre todo ese que lo ha, de alguna manera, lo ha definido su propio estilo, ¿no? Sí. También estaba viendo un poquito de su trayectoria, que usted se inspira mucho en la naturaleza. Sí, cómo no. Maestro? Raro, pues digo. No es raro. No, porque... o sea, no raro, sino que en el sentido de que, pues, ¿cómo se ha adentrado tanto en eso? Hay otros que en el romance, ¿no? Sí, no, los temas pueden ser cualquiera, ¿no? Realmente, claro. El ojo del compositor es ver cosas que los demás no ven, y eso lo muestra el compositor, ¿no? Porque cuando dice un compositor, mira, una mariposa nace, crece, se desarrolla y se echa a volar, ¿no? Pero el científico lo ve en una forma, claro, que lo puede explicar muy bien, ¿no? Pero un compositor o un músico o un pintor lo ve de otra forma. Entonces ve ahí cómo nace una mariposa a través de un proceso que la libera, que realmente la mariposa encuentra la libertad a través de su crecimiento, ¿no? Entonces, yo pienso que los temas ahí están, pero cómo los ve uno es ahí donde entra la parte artística, ¿no? Y, traducirlo, sí, ¿no? Y hay un poema, o no sé qué sería, de Atahualpa Yupanqui, que dice que la guitarra, antes de ser guitarra, era madera, por eso conoce el canto de los pájaros, ¿no? También, y eso es muy sí bonito, cierto, ¿no? Porque, claro, cuando uno toca una guitarra, toca madera, ¿no? Pero la madera antes fue árbol y vivió en la naturaleza. Y trae esa y se nutrió de todo, ¿no? Entonces somos lo mismo, somos parte de lo mismo. Hablemos un poquito de lo que son las emociones, maestro. ¿Cuál ha sido el momento más emotivo que ha vivido tocando la música? O sea, refiriéndose tocando su música propia. Sí, creo que mi vida ha sido muy rica en ese sentido, ¿no? Porque me ha tocado estar junto a grandes compositores que yo admiro, empezando con Guadalupe Trigo, ¿no? Que yo lo admiraba y me tocó la suerte de trabajar con él. Después conocí a Chabuca Granda, una compositora peruana que traía muy buenos guitarristas peruanos siempre, ¿no? Pero cuando vino a México hicimos una temporada y me adoptó. Cada vez que venía a México hacíamos largas giras por toda la República, éramos ella y yo nada más, ¿no? Entonces fue muy rica esa experiencia porque exigía mucho como trabajo guitarrístico, pero además me exigió conocer la música peruana, que allá hay muchos estilos, ¿no? También. De música peruana. Sí, claro. Y entonces me permitió crecer guitarrísticamente porque aprendí esos ritmos, ¿no? Y después conocí al maestro Manzanero, un compositor muy prolífico, y con él trabajé mucho tiempo, pero siempre aprendiendo de ellos, ¿no? Como compositores. Chabuca tenía una respuesta muy, muy interesante cuando le decían, ¿cómo puedo ser compositor? Se le acercaron muchos compositores, ¿no? Y ella decía, pues escribe cartas, ¿no? Y realmente una composición es escribir una carta. Si tú escribes una carta es porque tienes algo que decir.
¿no? Un sentimiento que expresar. Claro, porque no vas a poner la fecha y luego qué escribo, ¿no? O sea, ya sabes lo que vas a Sí, escribir, claro. ¿no? Que Entonces dice, expresar en ese momento. si vas a componer una canción, escribe una carta. Y realmente es una carta lo que escribe uno, ¿no? Okay. ¿Y tiene composiciones también de ese estilo? Sí. Composiciones con letra también. Platíqueme un poquito de sus discografías, porque sé que tiene también ha producido. Sí, mi primer disco pensé en hacerlo eminentemente guitarrístico, ¿no? Porque yo adopté el lenguaje de la guitarra, empecé a componer canciones primero, pero luego me decanté por la guitarra porque me parecía un instrumento muy expresivo, ¿no? Pero además con una técnica que había que ir desarrollando poco a poco, ¿no? Y a mí el componer también me ayudó mucho para hacer crecer mi técnica guitarrística, ¿no? Okay. Porque yo mismo me ponía retos, ¿no? Metas. Y entonces tocar eso era difícil. Si lo escribía era difícil, pero si lo estudiaba lo iba dominando poco a poco. Y eso me hacía crecer como guitarrista, ¿no? Y eso es importante porque a veces esa clase, no, pues es que no puedo, y se quedan ahí. Y sin embargo usted tuvo ahora sí que la idea de, no, pues voy a poder y lo voy a hacer. Sí. Y formándose esos retos, y yo creo que eso abrió todavía aún más el panorama, ¿no, sí, maestro? Porque se exige uno, ¿no? En la cuestión técnica. Y eso, como le digo, me hizo crecer como guitarrista, ¿no? Porque me exigía yo mismo para poder tocar mis piezas, ¿no? Porque componerlas es más o menos sencillo, ¿no? Pero ya interpretarlas es otra historia, ¿no? Sí, y eso no de ser nada fácil, ¿no? Porque son de los retos que a veces como personas nos ponemos y decimos, ¿cómo le hacemos? Pues simplemente el hecho de ser constantes y machetearle, ¿no, maestro? Sí, pero también tratar de ser expresivo, ¿no? Creo que eso obliga al ejecutante a ser mejor cada día, ¿no? Ok, también dentro de la música, yo tengo entendido que ha acompañado a artistas importantes. Sí. Platíquenos un poquito de esa parte, maestro. Sí, a estos primeros 3 que les comentaba. Después trabajé con Eugenia León, que tenía un proyecto musical muy interesante en esas épocas, ¿no? Porque se conformó un grupo de músicos con los que se podía hacer música un poco más complicada, ¿no? Un poco más trabajada, por decirlo así. Entonces yo trabajé muy de la mano del pianista, que él escribía sus piezas, sus arreglos, muy pianísticamente, ¿no? Pensados para el piano. Y la guitarra nada más utiliza una mano para hacer la armonía, ¿no? Claro. Entonces me faltaba otra mano para hacer eso, ¿no? Pero ayúdenme. Pude adaptar las cuestiones armónicas a mi guitarra. O sea, empecé a trabajar, a pensar como pianista para poder tocar junto con él, ¿no? Esos arreglos. Eso fue con Eugenia León. Y después trabajé con Susana Harp, que es una cantante que es musicóloga, es investigadora. Entonces conocía muy bien lo que ella cantaba, ¿no? Sabía, porque ya lo había investigado. Había ido incluso a las comunidades a investigar de dónde había salido tal canción y todo eso, ¿no? Y conocía a algunos compositores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, me llegó toda esa información para poder hacer sus arreglos también, ¿no? Y pues así ha sido mi vida. Otra etapa de mi vida fue como músico de sesión de grabación. Que esa también es la que... ¿no? Ese es un trabajo que fui descubriendo que es un trabajo muy especializado, porque tuve que aprender a respirar, por ejemplo, ¿no? Yo veía los papeles y veía dónde podía respirar, porque los micrófonos son muy sensibles, entonces captan la respiración de uno, ¿no? También. Sí, claro. Entonces hay que también aprender a respirar como si fuera un flautista, ¿no? Decir, a ver, esta frase la voy a hacer así, y aquí aspiro y luego sigo con la otra frase, etcétera. Uno se va acomodando a la partitura, ¿no? Y yo creo que eso es algo que mucho ignoramos, porque fuera del género, porque imagínense, hasta esa parte del poder saber respirar. Sí, lo exige mucho el micrófono, ¿no? Hay micrófonos muy sensibles que no permiten que se escuche la respiración, porque echa uno a perder la toma, ¿no? Hay muchas tomas así que no se pueden salvar, no se puede filtrar eso, ¿no? Una vez me pasó en un estudio de grabación que tenía mi guitarra, estaba tocando, y yo creo que estaba muy tenso, y entonces repetíamos y el ingeniero me decía, es que se oye un golpe, así como,
una cosa así grave, ¿no? Y Y ustedes así como decíamos, de, pues, ¿qué es? Mi reloj, no traigo anillos, no traigo nada, ¿no? Y entonces descubrimos que mi guitarra, pegada a mi corazón, repetía, el latido del sí, corazón. amplificaba el latido del corazón, y el micrófono muy sensible, y entonces, pues, tuve que tocar despegándome la guitarra, ¿no? ¿Cómo Y que? Oye, qué también curioso, maestro. calmándome un poco, ¿no? El Sí, corazón a 1000 por hora, máster. amplificado por la ¿No? guitarra. ¿Ha trabajado en algún momento con músicos de mariachi? Alternado en, Sí, 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 digo, sí. fuera de lo que queremos hacer. Sí, aquí en Plaza Santa Cecilia, que era la competencia, tuvimos oportunidad de trabajar. Estaba en la trompeta Cusberto Pérez y Ay, estaba maestro. Pancho el Loco, que le dicen, que no Pancho me gusta Loco. decirle así, Javier Serrano, Javier Pancho Loco. Serrano, super músicos, Ajá. con los que tuve oportunidad de trabajar, de convivir, y también toda la sección del mariachi, ¿no? Fue increíble porque pudimos recrear el disco de Guadalupe Trigo de nuevo, como fue concebido originalmente, ¿no? Y esa sinergia que hizo con ellos, ¿qué le dejó? Pues me deja lo que traigo en el corazón, que es la música del mariachi, la música mexicana, ¿no? Yo a la música mexicana la conocía por pues los cantantes de siempre, Lola Beltrán, Cuco Sánchez, Los referentes en ese sí, y momento. todos los trabajos guitarrísticos que había atrás de ellos, ¿no? Pero yo cuando conocí a Guadalupe Trigo y a Juan Elguera, mi maestro de guitarra, conocí que la música mexicana se podía tocar de otra manera también, ¿no? Entonces ya empecé a cambiar los acordes, a investigar un poco y a experimentar sobre todo, que con la música mexicana se podía tener otras sensaciones, ¿no? Haga de cuenta, la misma canción mexicana, si uno la armoniza de otra forma, tal vez a mucha gente le parezca que, y me ha pasado, que me digan, no, es que esa canción no va así, así no la compusieron. Y yo digo, no, no la compusieron así, pero yo estoy haciendo otra versión de esa canción, ¿no? Yo le estoy haciendo mi propio Sí, arreglo, mi propio sentir. me pasó una vez con Eugenia León, ¿no? Estábamos tocando no me acuerdo, creo que era en Torreón, en Monterrey. Y entonces le acompañé una canción de José Alfredo, pero yo la armonicé de otra forma, ¿no? Okay. Y entonces al final, se sube un guitarrista y me dice, oye, muchas felicidades, me encantó, tienes la partitura de lo que tocaste, y no, pues yo voy improvisando, ¿no? Pero detrás de él venía otro guitarrista que se acercó y me dice, oye, no te sabes esa canción, yo me la aprendí y tiene otros acordes. Me dice, no te sabes la canción. Le digo, Permíteme. no, pues tú te la aprendiste de esa forma, ¿no? Pero yo la estoy trabajando de Yo otra le estoy forma, poniendo ¿no? mi propio estilo. Pero ese momento me sirvió también para pensar, ¿es válido cambiar las cosas? Yo creo que sí, finalmente sí, porque mis referentes son los guitarristas de esa época, ¿no? Claro. Pero yo no voy a tocar como ellos, ¿no? Jamás, Yo quiero, su estilo propio. exacto, porque a lo mejor el referente para otra generación va a ser esos estilos, ¿no? Claro. Y va a decir, no, pues yo prefiero lo muy tradicional, lo folclórico, y hay otro que diga, no, yo prefiero empezar a experimentar también, ¿no? Y hacer mi propio estilo. Exactamente. ¿Cuál definiría su estilo? ¿Cómo considera usted que sería su estilo propio, maestro? Yo creo que mi trabajo, mi sonido es la armonía, principalmente. Sí, la armonía, la rearmonización de los temas, ¿no? Y siempre que me dan, por ejemplo, un tema para arreglar, yo pienso en que, ok, está bien así, pero ¿qué otras posibilidades hay, no? ¿Cómo rearmonizarlo? Abre otro panorama. Claro, porque en cuanto empiezo a rearmonizar, ya me empiezo a imaginar la cuerda de una forma, o las flautas que van a hacer, o la sección rítmica que va a hacer, ¿no? Entonces, yo empiezo por rearmonizar los temas. Y ya después, bueno, ver en qué estilo meterlo, ¿no? Les vamos a compartir un poquito en lo que es ahora sí las publicaciones de la página de la Hora del Mariachi, de lo que nos ha aportado el maestro dentro de la música para que conozcan su estilo y vean que de verdad por algo está considerado uno de los mejores guitarristas de nuestro país, ¿no? Platíqueme un poquito, maestro, de su álbum Guitarra 2. Guitarra 2. En Guitarra 2 quise no hacer un trabajo nada más guitarrístico, ¿no? Sino acompañarme de más músicos. Entonces empezaron a intervenir el cello, el violín al mismo tiempo. Metí bandoneón y siempre
siempre estaba la vihuela, ¿no? Okay. Invité al maestro Guadalupe Alfaro. Mi máster. Sí, porque además me gustó mucho el trabajo que él hacía de investigación y de publicación, porque él publicó un método para vihuela. Entonces me llamó mucho la atención que hubieran escrito ese trabajo, me parece fundamental para las nuevas generaciones, ¿no? Okay. Dentro de esa producción, ¿tuvo algún reto técnico o emocional para poder grabarlo? Sí, siempre emocional, siempre, ¿no? Porque siempre el músico, el compositor, sí, es su materia prima. La emoción es la materia prima, sí. Porque incluso se vuelve uno manipulador, ¿no? Porque sí, es cierto. Sí. Porque uno está manipulando, uh-huh. Las armonías para provocar una sensación, ¿no? Entonces creo que es un trabajo muy profesional de manipulación, ¿no? el hacer la música, en general hacer la música, el ser creativo. Y es lo que hace un pintor también, ¿no? Aquí vemos unos cuadros. Lo que está haciendo el pintor está manipulando el color, la forma, las texturas y los temas, ¿no? Para crear una sensación, ya sea de bienestar o de malestar a veces, ¿no? Hay pinturas que nos provocan sensaciones muy feas, ¿no? Pero esa es la intención del pintor. Y ahí radica la calidad del artista, ¿no? Así es. Lograr esas sensaciones. Así es. Dentro de esta grabación o de esta producción, maestro, ¿en qué basaron los temas? ¿En qué particularidad se basó los temas? Hay muchos temas. Tengo, por ejemplo, un tema que compuse porque una vez me mandó mi hijo, que vive en Brasil, una foto de un sol que estaba en una playa que se llama Yeri, y en cuanto vi la foto yo dije, no, esa es música, ¿no? Para mí es música. Claro. Entonces hice un tema que se llama El Sol de Yeri, inspirado no tan solo en la foto, sino en toda la imagen, ¿no? De cómo el sol, me imagino que salió y se puso en ese momento en el que captaron la foto con esos colores, ¿no? Entonces traté de escribirlo con música, de describirlo con música, lo que estaba viendo, ¿no? Porque además anunciaba la presencia de mi nieto, ¿no? Esa foto. Y el maestro es abuelo. Sí, claro. Orgullosamente dos somos nietos. abuelos, maestro. Sí, ¿verdad? Sí. Qué padre. Es un sentimiento diferente, distinto, ¿no? Sí, a ser padre. Ya es de consentir, ya no es de regañar. Sí. ¿No? Ya es de apapachar. Ya es de apapachar y al máximo. Sí. ¿No, maestro? Por decir, dentro de ya es el entorno familiar, ¿cómo lo lleva a cabo, por decir, con la nueva generación? ¿Les inculca a sus nietos la música o les comparte un poquito? Mira, escucha esto, algo así. Sí, mira. ¿Pudiera ser? No. Me pasó algo. Mis hijos, por ejemplo, nunca los senté a que vamos a estudiar música, o toquen la guitarra o tal cosa. Oían que yo estudio mucho, ¿no? Entonces siempre me oyeron estudiando y tocando, ¿no? Y también me encerraba a componer. Y entonces un día descubro que mi guitarra, que la cuido mucho y está muy limpia, tenía huellas de deditos, ¿no? Entonces me di cuenta que las agarraban mis hijos, ¿no? ¿Cómo crees? Y ahora mi hijo menor toca la guitarra muy bien, el mayor se dedicó más al bajo y es muy buen bajista, pero ya toca la guitarra. Ellos estudiaron otras cosas, ¿no? El mayor es neurólogo y el menor es arquitecto. Pero la música la tienen muy adentro y yo nunca les inculqué nada y ellos leen muy bien la música, ¿no? Son autodidactas en ese sentido. Bueno, el menor estudió, ¿verdad? Empezó a estudiar después. Maestros que ya lo traían desde la casa. Sí, lo escuchaban todos los días. Y ya es un poco más difícil. Volvemos a lo mismo. A veces ya viene por naturaleza el hecho de que ya uno trae como que esa liga. Algo de, ¿no? Sí. Maestro, estoy muy contenta de seguir platicando con usted. Vamos a un corte y regresamos. Esto es La Hora del Mariachi con el maestro Marco Moreno. Gracias. Regresamos.
Regresamos aquí con el maestro Marco Morel y quiero decirles que ha sido una entrevista que me ha enriquecido mucho. Digo, sí, todavía estamos en pre de terminarla, pero todavía me ha visto abierto aún más el panorama y mi admiración y mi respeto para su carrera, su música y sobre todo ese legado que ya también está dejado dentro de la música, ¿no? Porque ya tiene su estilo propio, tiene ya una carrera que, ¿de cuántos años estamos hablando, maestro? De casi 50. Casi 50 años de trayectoria artística, años, sí. Y entonces, pues, ¿qué le puedo yo decir? Ya hay un referente del maestro Marco Morel y sobre todo el trabajo impecable que ha venido haciendo a lo largo de este tiempo. Yo creo que también es importante platicar un poquito y volviendo un poquito al género del mariachi, que es un género que ya sabemos que usted ama definitivamente. ¿Qué opina, maestro, del mariachi en la cuestión, en la identidad mexicana actual? Creo que es lo que más nos identifica, sobre todo en el extranjero. Cuando la gente pregunta, más bien las referencias de los extranjeros, por ejemplo en España, una vez fuimos a tocar a España y me decían las señoras, bueno, y todavía tocan, bueno, todavía se vistan de mariachis. ¿De mariachi? De traje de charro. De traje de charro. Pues no, y es que todavía tenían la imagen de las películas, ¿no? De Pedro Infante, exactamente, todo eso. Pedro, Jorge Negrete. Los referentes. Sí, y entonces me chocó mucho porque pues ya tienen información de televisión de cómo es México, ¿no? Pero curiosamente lo que se les quedó en el corazón fue la música mexicana. ¿No? Y entonces eso nos sigue identificando, es un símbolo de identidad mexicana, ¿no? En todos lados. En todo el mundo. Maestro. Pero en México también nosotros cuando cuando escuchamos el mariachi, sentimos que estamos en México, ¿no? Creo que orgulloso. Sí, orgulloso, porque nos gustan muchos tipos de música, ¿no? Pero lo que nos hace sentir mexicanos es precisamente el mariachi. Y por decir, maestro, yo lo vi el día de los galardones, que usted con la misma emoción que yo, porque incluso me lo comentaron dos galardonados, Magda, ¿quién era la persona que estaba cerca de ti? Y le digo, no, es el maestro Marco Morel, vicepresidente de Eje. Y me dice, él se emocionaba también a entregarnos el premio. Claro. Y le digo, ¿qué creen? Que yo también tuve el honor de apenas de conocerlo y hicimos esa buena química en la cuestión musical. O sea, amamos lo que estamos haciendo. Y yo es algo que se lo digo de todo corazón. Le admiré y lo respeto. Muchas gracias. Porque ha sido el primero que me ha recibido con ese amor a mi gente. Claro que sí. O sea, hablando fuera del género, ¿no? Sí. Armando Báez también ha sido, pues no podría estar yo en Eje si no fuera por ese amor que también le tiene al mariachi. Sí. Pero fuera de, es usted la segunda persona que los ven como yo, como nos integramos en ese sentimiento, ¿sabe? Claro. O sea, y eso lo valoro. Y no sabe cuánto lo valoro porque, como yo se lo comentaba a usted, para mí el mariachi es oro molido. Sí, para mí es aspiración el mariachi, la música de mariachi. Si algún día puedo hacer mi música con mariachi, realmente ese es mi objetivo, ¿no? Imagínese haciendo una composición de mariachi contemporáneo, fusionándola en un estilo con una trompeta, una arpa, un guitarrón, una vihuela, la armonía. Claro, porque es una agrupación muy flexible. Se puede hacer, bueno, los mariachis han tocado música de todo tipo, ¿no? Han hecho son versátiles. Música salsa, cumbia, merengue, Beatles, clásico. Hasta rock hemos oído, ¿no? Sí, claro, todo. Hay cosas de Queen, por ejemplo, ¿no? Muy versátiles. Sí, porque claro, tienen los instrumentos para hacerlo. Ajá. Es nada más dar como que el brinco a otros géneros, pero el mariachi es como agrupación, como instrumentación, como dotación, es muy completo, pueden hacer el tipo de música que quieran, ¿no? Y adaptarlo además a su ritmo, traerlo a sus terrenos, ¿no? Que es lo que hacen siempre, ¿no? Así es. Maestro, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones para que quisieran crear estilos dentro de la música mexicana?
no un consejo, porque no estoy para dar consejos, ¿no? Pero sí, Unas ideas. sí, lo que sí diría es que no tengan miedo de innovar, ¿no? Porque Que se siempre arriesguen. arriesgarse, pero a veces con cierta lógica, ¿no? Con objetivos. Por ejemplo, si van a hacer un tema, si lo van incluso a componer, probar nuevas armonías, ¿no? Estar siempre. Tengo un amigo compositor que en cuanto oye una armonía o la conoce, ya se imagina toda la canción, ¿no? ¿Cómo crees, Sí, maestro? entonces yo creo que esa es una habilidad que ha ido desarrollando él, porque no es necesario que esté pensando todo el día, ¿cómo voy a componer una canción? ¿En dónde empiezo a componer? Sino escucha una armonía y ya se imaginó la letra y se imaginó todo. Ujú. Entonces yo pienso que si un músico que está empezando empieza a jugar con la música, ¿no? A innovar, a atreverse a nuevas cosas y no nada más lo que está aprendiendo, creo que ahí empieza un buen camino para un compositor, para un arreglista, para un intérprete. Creo que por ahí es El clavo. la onda, sí. ¿Qué legado le gustaría dejar dentro de la música mexicana y en general? ¿Cómo le gustaría que identificara al maestro Marco Moreno? Lo que me gustaría, y creo que he trabajado mucho en eso, es que me identifiquen por el sonido de mi guitarra, ¿no? Eso creo que es mi objetivo como músico, ¿no? Y ha sido su objetivo durante Sí, todos estos sí, 48 claro, años, claro, ¿no? porque quiero pues que mi estilo sea tan definido que se pueda identificar de otros estilos, ¿no? Ok. Esa es mi mayor aspiración Y yo creo como músico. que como músico lo está logrando, maestro, o ya lo ha Gracias, logrado de alguna gracias. manera, porque pues hablar de 48 años, pues hemos hablado solo un poquito de lo que ha sido, partes claves que han sido dentro de su trayectoria impecable, reitero, impecable Gracias. musical, y esa es la parte, ¿no? Donde ya con 48 años de trayectoria, al final de cuentas, ya es un referente, ¿no? Gracias. Y por algo, pues, uno de los mejores guitarristas de México, No, ¿no? bueno. Ayer hubo una reunión de guitarristas a la que me invitaron y me preguntaban, bueno, para ti, ¿quién es el mejor guitarrista? ¿No? Y nos habían tomado una foto, ¿no? Todos, ¿no? Le digo, pues es que ve la foto y vi tú, ¿no? ¿Quién es el mejor guitarrista? Es que es imposible decir eso, ¿no? Sobre todo, no, yo como también lo he comentado, no es el mejor, simplemente es el que tiene su estilo, ¿no? Sí, a lo mejor Musicalmente se preparan a lo máximo que pueden, porque la música no termina y siempre no. creo que siempre se estudia, se sigue Y uno como dice preparando Magda, como debe de ser. hay muchos estilos. Hay muchos estilos, Sí. entonces a usted lo define un estilo y dentro de su estilo Pues, es el mejor, sí, ¿no? o no, o no el o mejor, no. sino al menos un estilo propio que Sí, ha marcado eso más bien. simplemente, Sí, ¿no? porque de toda esa gama de guitarristas que había ayer, había eléctricos, jazzistas, rockeros, y realmente cada quien tiene su tarea y tiene sus objetivos y tiene sus logros, y creo que ahí es donde no se vale ese término de ¿Quién es el es el mejor? mejor, ¿no? Ahí sí no. Aparte de eso, liga a los egos y empieza con los Exacto, egos, ¿no? Entonces exacto. yo por eso siempre digo, el del año, músico del año. Creo que está padre esa, ¿no? Bueno, Y me lavo las manos. sí, No, maestro, está nos bien. lavamos las manos. Sí, eso ¿no? está Músico del año, sí, sí, sí. ¿no? O el que más me gusta, Pues ¿no? que más O el me gusta. Sí. Bueno, pues ya hablando otro tema y desviándonos un poquito, maestro, quiero comentarle que agradecida con el apoyo que Muchas Ejecutantes, que SUTUM han aportado a los galardones, a la realización de los galardones a los músicos de mariachi, a Armando Báez, que él sabe que lo estimo, lo aprecio, lo admiro y estoy muy agradecida Así es. con él. Y hoy que le agradezco que ya muchas hay ese gracias. contacto de, pues no una amistad, pero al menos nos conocemos y ya nos dimos la oportunidad de compartir ideas y sobre todo la Exacto. música que es tan bonita, maestro. Exacto. Yo quiero preguntarle un poquito y para compartirlo con mi audiencia y mis músicos, ¿qué le parecieron los galardones a los músicos? ¿Cómo definiría ese proyecto? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál fue lo que en ese momento le dejó ese evento? Porque fue la primera vez que nos hizo el honor de asistir. Fue impresionante. Desde que entramos, dijimos, esta es porque iba mi esposa también. Este es un evento muy importante, ¿no? Desde que entramos, porque estaba
el salón muy bien presentado, muy bien organizado todo desde la entrada, ¿no? Ujú. Y claro, fue una ceremonia muy, muy lujosa, muy llamativa, muy bien hecho todo. Estuvo muy bien organizado, me encantó. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos realmente muy contentos y creo que los músicos galardonados se sintieron también muy emocionados de estar en esa ceremonia. Que le tocó, yo me acuerdo que le tocaron entregar algunos galardones donde incluso lloraba. Ah, bueno, sí, es que ¿Verdad? hay emoción, ¿no? Hay emoción porque hay gente que entregó toda su vida a la música, ¿no? Y creo que eso es, cuando les entregan los premios, se ve la emoción, ¿no? Pero no es la emoción del momento, son tantos años de trabajo que se les agolpan en ese momento, ¿no? Creo Donde que dicen, lo logramos, sí, lo logramos. sí. Y para usted, maestro, ¿qué fue vivir esa experiencia? Pues se comparte ese sentimiento, ¿no? Porque eh, finalmente somos emociones, ¿no? Los músicos trabajamos con las emociones. Lo que decía hace rato que manipulamos, sí es cierto, porque aprendemos a manipular las armonías para que provoquen ciertas sensaciones en el oyente, ¿no? Uh-huh. Esa es una forma de dominar un poco la técnica de la música, pero también somos seres que sienten en ese momento lo que están tocando, y por eso la música no siempre es igual, ¿no? Si escucha usted un grupo que está tocando en vivo, hay días en que ellos mismos saben que fue su mejor día, y otros en el que dicen, no, este no fue nuestro mejor día. Los españoles dicen, este día hubo duende o no hubo duende, cuando en el flamenco suceden cosas importantes, Okay. dicen, hubo duende ahora, ¿no? O trae músico, trae duende, ¿no? Ajá, Quiere decir okay. que en ese momento la emoción Cambia. está, sí. ¿Y cómo sentía el lugar entre ellos? ¿Cómo sentía esa vibra Hay de mucha tanto camaradería. mariachi? Por supuesto que hay competencia entre los músicos, siempre va a haber, ¿no? Pero también se reconoce el esfuerzo de los demás, ¿no? Se reconoce el valor de los demás y lo que han hecho en su vida, ¿no? En sus carreras. Y algo que también y yo se los admiro mucho a mis músicos, maestro, y se lo comparto, que por decir, ella ya ve que era la terna de 3, ganó 1. Sí, claro. Y sin embargo, los otros 2 músicos se acercaron para felicitarlos y decirle merecido. Claro, porque pudo haber sido cualquiera de los 3, ¿no? Claro, al final de cuentas, sí. Pero en su mayoría se acercaban los 3 músicos, y eso algo fue que cuando me lo dijeron ellos mismos, dice, Magda, no sabes qué gusto me dio que se me acercara fulano y fulano de tal. Claro. Y compartimos el premio. Claro. Y dijimos, los 3 somos ganadores, solo que uno tenía que quedar, ¿no? Al final de cuentas. Y eso es padre, maestro. Creo que siempre los mejores reconocimientos son en el día a día, porque los músicos cuando estamos tocando y los demás músicos hacen comentarios o alguna expresión así de que les está gustando lo que estás haciendo. Claro. Creo que esos son los reconocimientos que hacen que uno regrese a la casa esa misma noche a seguir estudiando, ¿no? Claro. Son motivaciones para los músicos. Y como lo dicen ellos, Magda, ahora tenemos un compromiso aún más grande. Exactamente. Porque ya estamos no tan solo en el ojo del huracán del género, sino que ya estamos siendo el referente de mucha gente. Exactamente. ¿No? Entonces, pues eso fue una parte bonita. Me dio mucho gusto haberla compartido con usted, gracias, maestro. Para mí también. Y que pues no nada más este año, que me pueda acompañar, y como ya dijimos, vamos a muchas trabajar gracias. Para que pueda hacer ese sueño, maestro. Okay, y si podemos hacerlo, vamos a dar nuestro 120%. Claro, y que la música mexicana sea la principal beneficiada de Así esto, es. ¿no? Así es, sobre todo, y que vean que se pueden hacer muchas cosas, máster. Claro. ¿No? Claro. Bueno, maestro, pues siempre en la hora del mariachi tenemos secciones fuera de lo normal. Bueno, no de lo normal porque no sale así como algo, ¿verdad? Fuera de, pero ¿quiere hacer una sección con usted? ¿Me lo permite? Sí, claro. Vamos a un comercial y regresamos. Esto es La Hora del Mariachi.
Queridos amigos, y ya estamos con ustedes en la parte final de una entrevista muy enriquecedora, muy llena de mucha música, de dos géneros, de muchos géneros y sobre todo de grandes anécdotas del maestro Marco Morel. Que sería bien nerviosa, maestro, yo no sé cómo Ay, no, porque no, hombre, estamos platicando. Y bien padre, maestro. Yo no quiero que sea la primera y última entrevista. Yo quisiera que pudiéramos compartir todavía aún más. Gracias. No, más ahorita ya con el fondo de Vicente Fernández y aquí en el Tenampa, ¿verdad? Sí. Pues vamos a compartir la dinámica. Una serie de preguntas que me tiene que contestar lo más rapidísimo que se pueda, ¿verdad? Un artista que admira del género del mariachi. Guadalupe Trío. Una palabra que defina la palabra música. Pasión. ¿Con qué palabra definiría la música? Pasión. El sonido más hermoso que ha escuchado. La guitarra. ¿Agua o fuego? Fuego. ¿Frío o caliente? Caliente. Ok. ¿Un lugar en México que lo inspire? Chapultepec. ¿Por qué? Porque, bueno, es que en la canción de mi ciudad habla de Chapultepec, sin mencionarlo, ¿no? Pero uno sabe perfectamente que está hablando de Chapultepec, en muchos sentidos, ¿no? Fíjese, hasta ahorita, gracias por la información, maestro, no había tenido ese cuidado, ¿verdad? Y finalmente, ¿me podría definir en una palabra al maestro Marco Morel? Estudio, pasión y muchos proyectos, muchas inquietudes. Creo que eso me define ahorita. Ok. Vámonos con otra sección rapidísimo. Digo, ya hablando así. Yo le voy a decir una palabra. Ahora es una palabra, una respuesta. Una sola respuesta. Ok. Amor. Tiempo. Aplausos. Benditos. Éxito. Bienvenido. Estudio. Constante. El aventurero. ¿El aventurero? El aventurero. Sí, armonía. Armonía. Ok. Tequila. Rico. Mariachi. Me encanta. Plaza Garibaldi. Corazón. Cultura. México. Ok. El maestro, o sea, si lo vieron, sabe no, de lo que estamos. Le dudé. Que es todo un universo. Todo es un universo, ¿no, maestro? Sí. Finalmente, ¿qué proyectos vienen para el maestro? ¿Qué proyectos tiene? Bueno, yo estoy componiendo constantemente, ¿no? Entonces, los proyectos es grabación, hacer la grabación de esos temas. Tengo el estudio de grabación, no es ese el problema, sino el aterrizar los proyectos para poder hacer las grabaciones, ¿no? Ya cuando están aterrizados es cuando le hablo a los músicos y nos ponemos a grabar, ¿no? Por eso me toma tiempo siempre. Me tardo mucho en hacer los discos. Pero bien hecho, sobre todo con él. Sobre todo porque es un concepto, entonces voy componiendo de acuerdo a ese concepto y eso es lo que toma tiempo, ¿no? Ok. Maestro, sus redes sociales. Redes sociales, Marco Morel, Marco Morel Guitarra. Primero Marco Morel en YouTube, Marco Morel Guitarra en Facebook y nada más. Ok. Pero con Marco Morel me encuentro en muchos lados, ¿no? Sí, no, pues maestro ya es. No, sí. Lo que pasa es que yo he puesto Marco Morel y me aparece en la liga Spotify, a muchas plataformas donde están las canciones, ¿no? Los temas que he compuesto, principalmente instrumentales ahora, ¿no? Ok. Maestro, pues fue un gusto y un honor tenerlo en su programa. Su programa fue una entrevista que de verdad aprendí mucho, muy enriquecida. Muy enriquecida y que no sea solamente esta, que vengan muchas más donde podamos compartir todavía un poquito más ideas de la música, que también nos pueda compartir su experiencia porque yo ya lo vi, lo visualicé tocando esos temas con mariachi. Es lo próximo. Es lo próximo. Es lo que viene. Entonces, va a ser de lo que vamos a hablar posteriormente. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? No, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta entrevista, pero también gracias a la invitación a los galardones del mariachi. Fue una muy buena experiencia y me sentí como pez en el agua.
¿verdad? Así es. Como se siente uno que ama esto de la música, el mariachi, todos estos sentimientos, como dice usted, hicimos una buena fusión, Sí. ¿no, maestro? Muchas gracias. Entonces, pues Gracias. esto es La Hora del Mariachi, no se lo pierda, el maestro Marco Morel, chequen sus redes sociales para que conozcan un poquito de toda la música que ha hecho el maestro y sobre todo ese estilo tan peculiar y particular que tiene él, la guitarra. Muchas gracias. Esto es La Hora del Mariachi.